Y vamos buscando el libro de Eclesiastés. Una vez que entreguemos a los niños, volvamos a nuestros lugares en reverencia y en silencio, para que tengamos un ambiente propicio, para que la presencia de Dios haga lo que va a hacer. Quiero decirte que estoy seguro que esta palabra me la ha dado el Espíritu Santo para ti, para mí, y que no deberíamos desperdiciar nada de ello. Eder, Dios te trajo con un propósito en esta mañana, no por casualidad estás aquí. ¿Dónde está Eder? ¿Dónde está? Allá está. No estás por casualidad aquí, hermano. Atento, que el Señor tiene una palabra para tu vida y tu familia, así como para cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 3 y verso 1. ¿Hemos entregado a todos los niños ya? ¿Me hacen la seña allá atrás? Una vez que todos hayan sido entregados, sí, ok. Volvemos en silencio. Ok. Libro de Eclesiastés, capítulo 3 y verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Ok, pueden estar sentados. El título de esta enseñanza es una pregunta. Nos colocamos en la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿se nos pasó el tren? Muchas veces en nuestro cotidiano hablar, conversamos con personas que dicen: ay, no, mijo, a mí se me pasó el tren. ¿Cuántos lo han escuchado? A mí se me pasó el bus de la bendición. La pregunta de este tema es: ¿se nos pasó el tren? El Dios que nos dio la vida, nos la dio en Él antes de la fundación de este mundo. Y con la vida, un propósito. Y yo quiero resaltar, un propósito de Dios. Y antes de seguir leyendo lo que escribía, quiero que te preguntes: ¿cómo son los propósitos de Dios? ¿Son los propósitos de Dios desagradables? ¿Son los propósitos de Dios pequeños? ¿Son los propósitos de Dios poco interesantes? ¿O son los propósitos de Dios maravillosos porque Él es un Dios maravilloso? ¿Son propósitos grandes porque Él es un Dios grande? ¿Son propósitos eternos porque Él es un Dios eterno? Si saltamos al verso 14, allí en Eclesiastés 3 dice: he entendido que todo lo que Dios hace, ¿será qué? Será para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y tú y yo comenzamos, todo ser humano comienza a pensar y a preguntarse: pero ¿será que eso es para todo? Porque ¿será que Dios sabe todo lo que a mí me ha pasado? ¿Será que Dios sabe lo que ocurrió en mi vida, en mi pasado? ¿Será que Dios sabe los errores que cometí y las maldiciones que por esos errores me vinieron? ¿Será que Dios sabe lo que mis padres hicieron o lo que a mí me hicieron o lo que pasó? Y el Señor te dice sí, con esa palabra que está en el verso 15. Aquello que fue, visualicemos lo que fue en el pasado. Dios está hablando allí. Aquello que fue en tu vida en el pasado, ya es. Es decir, estemos claros
que la esperanza que te doy no es que aquello del pasado voy a volver el tiempo atrás. ¿Cuántas veces hemos dicho, quién pudiera volver el tiempo atrás para no cometer este error y sufrir todo esto? El Señor está diciendo, aquello que fue, ya es. Yo no voy a devolver el tiempo atrás para hacerlo otra vez de una manera diferente. Estemos claros, ya es. Y sigue diciendo él, lo que ha de ser, fue ya. Cuando dice fue ya, está hablando en su eternidad, en su soberanía, en su voluntad. Y esto es lo más tremendo, con lo que cierra este versículo. Porque vuelve a hablar de lo pasado, que marcó tu vida y la mía para mal. Vuelve a hablar de lo primero que habló el Señor, aquello que fue ya es. Ya no lo podemos cambiar. Oído, no lo podemos cambiar, pero Él sí lo puede sanar. Él sí lo puede restaurar. Él sí lo puede borrar. Y dice, y Dios restaura lo que ¿qué? Lo que pasó. Así que el tema es en el presente, hoy. Hoy, si tu vida y la mía están en las manos de este Dios, lo que pasó, primero por Él va a ser restaurado. Tu vida y la mía, hasta el último detalle, por Él van a ser restauradas. Segundo, aquello no se va a cambiar, ya fue, pero tampoco aquello va a detener lo que Dios va a hacer. Porque Él le está diciendo, lo que ha de ser fue ya, está dándole una garantía a su promesa. Está diciendo que cuando te ha prometido hacerte bien, Él lo va a cumplir. Que cuando te ha prometido que tiene pensamientos de bien y no de mal, Él lo va a cumplir. ¿Ok? Y sigo leyendo. Que con la vida que nos las dio antes de fundar este mundo, nos dio un propósito. Y el propósito es un propósito de Dios. Enfoquémonos en esto. No se limitan a hacer propósitos personales, sino un propósito de Dios, lo cual es igual a propósito en nuestras vidas maravillosos. Y cuando nuestra vida es rendida a Jesús, la mayoría de nuestros sueños, anhelos y metas, escuchen esto, iglesia, cuando nuestra vida está rendida a Cristo, esto significa realmente, no de boca solamente, sino Él es mi Señor porque yo me dejo pastorear por Él. Él es mi Señor porque Él me enseña con su palabra y yo la obedezco. Yo me dejo guiar. Cuando nuestras vidas están rendidas a Jesús, la mayoría de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas y proyectos están puestos por Él en nuestros corazones. Cuando José tuvo un sueño y el sueño le hablaba de que él iba a ser bendecido y honrado, el sueño estaba dado por Dios, estaba alimentado por Dios. No fue un sueño que José solo él quiso, yo voy a ser así, yo voy a ser más grande que mis hermanos. No, como José estaba a los pies de Dios, adorándole siempre, era un hombre temeroso de Dios. Entonces Dios dijo, te voy a exaltar. Y Dios se lo mostró en 2 sueños. ¿Ok? Y entonces, esto es un ejemplo de que cuando nuestras vidas están en plena comunión con Dios, la mayoría de nuestros sueños y anhelos están ministrados por Él en nuestros corazones. Eso le da un sentido de importancia a nuestros sueños, metas y proyectos. ¿Por qué? Porque sería triste yo llenarme de esperanza en un sueño que no viene de Dios y no se va a cumplir, o en un proyecto que no viene de Dios para mi vida y no se va a cumplir. Pero qué hermoso es cuando en oración con Él he forjado el proyecto de nuestra vida y nuestros sueños y metas, y como ha sido con Él, entonces Él sí lo va a cumplir. Y quisiera romper un paradigma religioso en este momento que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y está aquí mismo en la palabra, pero muchas veces no lo vemos, no lo notamos. Y creemos que
Cuando hablamos de propósito de Dios, es solo lo que nosotros concatenamos o asimilamos como servirle a Dios. A veces pensamos que servirle a Dios es solo lo que hacemos en la iglesia. Pero el gadareno, cuando fue libertado, comenzó a servirle a Cristo. Y no fue precisamente en la iglesia, tampoco en las calles. El gadareno comenzó a servirle a Cristo ¿en dónde? A ver, en su casa, donde estaban los suyos. Ahí el Señor le dijo: ok, me vas a seguir, me vas a servir, primero allá. Y el gadareno comenzó a ejercer su servicio en su casa. Así que servirle al Señor está también en mi trabajo, en mi empresa, en tu profesión, en lo que tú haces. Allí está servirle al Señor. En lo que tú haces en la iglesia también es servirle al Señor. En lo que tú haces en tu familia también es servirle al Señor. Debemos de dejar de hacer separaciones religiosas y entender que nuestra vida donde esté debe ser igual y debe estar honrando al Señor. Entonces, si nosotros notamos ese versículo de Eclesiastés, el versículo 1 dice: todo lo que se quiere debajo del cielo. ¿Qué es debajo del cielo? La tierra. Está hablando, nos está describiendo aquí en esta vida en la tierra. ¿Ok? ¿Y por qué dirá todo lo que se quiere? Es que yo quiero. ¿A cuántos les pasa que queremos muchas cosas? Ay, yo quisiera, ay, yo sí quiero. ¿A cuántos les pasa? Creo que somos devotos de querer muchísimas cosas. Yo también, no se preocupen. Queremos muchas cosas. Y el Señor está dirigiendo su palabra a eso que queremos, porque Él no está diciendo de propósitos. En el momento no está hablando propósitos en el cielo. En el momento Él está hablando de que la soberanía de Él englobará, si nuestras vidas están rendidas a su voluntad, englobará lo que nosotros queremos. Allí dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, aquí en la tierra, tiene su hora. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en el versículo 15, dice que ya lo que fue, déjalo así, no lo vas a poder cambiar, pero Dios sí lo va a sanar. Dios restaura lo que pasó. Y cuando nosotros leemos el Salmo 37, fíjense esto, dice: deleítate. Vamos a buscarlo, porque el versículo anterior es importante. Salmo 37. No lo tenía previsto, pero estoy seguro que es el Espíritu Santo. Verso 3. Van diciendo amén cuando lo tienen. Ok. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de quién. Es la palabra de Dios. Está hablando de las peticiones de quién. ¿De las peticiones de Dios o de las peticiones tuyas? Está hablando de las nuestras. ¿De quién era la petición de Ana para tener un hijo? ¿De quién era? ¿Era del sacerdote Elí? ¿Era de Jehová Dios? ¿De quién era el anhelo de alcanzar aquello que tanto soñaba y no podía, porque su cuerpo no se lo permitía? ¿De quién era el anhelo? ¿Quién quería con toda su fuerza que Dios le concediera esa gran bendición y no fuera burlada como una mujer estéril? ¿De quién era ese anhelo? Era de ella, era un anhelo personal de Ana. ¿Y a cuál fue el clamor y el anhelo que Dios respondió en esa vida? Y le dio como respuesta a su compromiso de honrar el nombre de Dios con lo que Él le diera. Dios concedió el anhelo de Ana y le dio a Samuel. Y la bendición no se quedó allí. Cuando Ana cumplió su parte y entregó a Samuel destetado en el templo, la Biblia dice que Dios se acordó de ella y le dio varones y hijas, 5 en total, 3 y 2. O sea que
Dios concede los anhelos de nuestro corazón. Volvemos ahí al Salmo y dice: deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones ¿de dónde? De tu corazón. Ahora, voy a poner un ejemplo un poco frívolo, pero nos puede ayudar a entender, a ilustrarnos. Cuando yo era impío y no tenía a Cristo, ¿qué quería tener yo? Quería tener una finca, quería tener una camioneta 4x4 bien alta con 4 cauchos de taco, unas botas y un sombrero, pero también quería tener una pistola y una escopeta. ¿En serio? Y yo quería andar con una pistola aquí. Esos eran los sueños de un impío. A ver, di conmigo, los sueños de un impío. Tengo que reconocerlo, yo era un impío. Pero un día Cristo, sin merecerlo yo para nada, alcanza mi vida y su amor me vence y me rindo a sus pies. Y ahora uno de mis principales sueños y metas es que me pueda encontrar a lo largo de mis días en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando yo te digo que me quiero encontrar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida, no estoy hablando de un tema religioso donde yo todos los días de mi vida estaré aquí en el centro del edificio de la iglesia. Estoy diciendo que en mi familia, en el ministerio, en mi empresa y en las finanzas y en todo lo que Dios decida darme, se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos van conmigo? Okay. Ahora no me importa la pistola ni la escopeta. Ahora, porque ¿qué iba a hacer yo con una pistola? Piensen, ¿para qué es una pistola? Me la mantenía agarrado con todo el mundo sin pistola. ¿Cómo sería con pistola? Si me miraban mal, ya eso era suficiente. Peleaba y preso y bueno, ¿para qué contar? Pero Dios nos sacó de allí, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora no necesito, no quiero una pistola, para nada quiero una pistola. ¿Y qué voy a hacer yo con una pistola? Sí, bueno, una pistola sí aceptara con siguientes características que aprendí un día de un consiervo amado, mi pastor Orlando. Una pistola que sea de plátano maduro asado con balas de queso. Eso sí me sirve porque me gusta bastante el plátano maduro asado con queso. ¿Se acuerda el pastor Orlando que siempre nos decía eso, no? Ajá. Pero de verdad, no. Una caña de pescar sí, porque me gusta practicar la pesca y quizás una escopeta para hacer el deporte de la cacería, pero no es igual que antes, no es para nada el mismo pensamiento. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Será que Dios quiere conceder que yo anduviera por ahí alzado con una pistola? No, porque ese no es propósito de Él. Él no me trajo a esta tierra para que yo anduviera por allí soberbio y alzado y pudiera matar a alguien. Él me trajo a esta tierra para que yo le conociera y después de conocerle en esta tierra le adorara, le sirviera, y sirviéndole muchos que estaban igual o peor que yo puedan llegar igual a los pies de Cristo y puedan ser salvados para el reino de los cielos. Entonces pregunto yo ahora, ¿será que Dios sí quiere conceder que mi vida en todos los aspectos esté en el centro de su voluntad? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Y cuando hablamos de esto, repito, tenemos que romper ese paradigma religioso y dejar de creer, porque el problema es que Dios nos quiere bendecir y Dios tiene esa voluntad, pero siempre va a tener que ver nuestra fe con ello, porque la Biblia dice que sin fe es imposible recibir cosa alguna de Dios, pero que para el que cree todo le es posible. Entonces, así como yo creo que Dios me puede usar en un ministerio honrando su nombre, así yo también creo que Dios me puede bendecir en mis finanzas, en mi empresa, honrando su nombre. A ver, ¿cuántos me entienden? Y que me puede bendecir en mi familia honrando su nombre. ¿Cuántos entienden? ¿Ok? Entonces, vamos rompiendo ese paradigma de que si le servimos a Dios y estamos en su propósito,
no tenemos proyectos, metas y anhelos. Yo quiero hablarte brevemente de algunos ejemplos. Abraham. Dios sacó a Abraham de su parentela. Abraham no tenía nada, ni siquiera hijos. Solo tenía quizás su mujer y algunos siervos. Y Abraham fue un hombre que amó y adoró a Dios todos los días de su vida después que le conoció. Donde Abraham llegaba, Abraham edificaba un altar. Era lo primero que hacía. Es impresionante, pero si tú estudias los días de Abraham, Abraham vivió como un nómada en obediencia a Dios. Dios lo movía y él caminaba y le obedecía a Dios. Y la Biblia dice repetidas veces que cuando Abraham llegaba en un sitio para quedarse allí Abraham preparaba un altar y adoraba a Dios. Y eso fue lo que Abraham traspasó a sus descendientes. ¿Ok? Y Abraham fue muy bendecido como un sacerdote, como un adorador y servidor de Dios. Pero Abraham al mismo tiempo fue muy bendecido materialmente. Dios le dio tierras, incontables extensiones de tierra, finca, lo que nosotros conocemos como finca. Dios en esas tierras le bendijo y multiplicó sus animales. Abraham llegó a tener lotes de animales muy grandes, tan grandes que él de cabezón, Dios le dice que se vaya de toda su parentela, y él, siendo un hombre sensible, a la final se llevó a su sobrino Lot con él. Vámonos, Lot. Y Lot fue chispeado por la bendición que Dios le dio a Abraham. Y Lot se puso a producir en la misma tierra con su tío Abraham. Y hubo un momento donde Dios los había bendecido tanto a los dos que ya no cabían los animales. Y los pastores de ambos se enfrentaban por aquello. Entonces es aquello cuando Dios tiene que mandar a Lot para un lado, como había sido la voluntad de Dios desde el principio, y mandar a Abraham para otro. ¿Ok? Y pasó lo que pasó. Lot se fue por la vista, tomó los lugares de arroyos y de tierras verdes que representaron la tierra de Canaán. Y Abraham tomó lo que le quedó, lo que Lot le dejó, lo que se veía desierto. Y ahí el Señor les bendijo mucho, mucho, en gran manera. Abraham se le llama el padre de la fe. Un padre de la fe puede enseñar el reino de los cielos a su familia, a su pueblo, y puede administrar una empresa llamada finca, o llámese como se llame, y Dios está con él. ¿Cuántos lo ven? Entonces, creo que estar seguro que Dios quiere romper tropiezos en nuestros corazones de asimilar bendiciones de Dios y de creer en ellas, obviamente para poderlas recibir, rompiendo estos sistemas religiosos. En el Salmo 37 entonces dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Él, nuestros deseos y voluntades van cambiando. Y ahora nuestros deseos y voluntades no son la pistola para matar a otro o para defenderse. Ahora nuestros deseos y voluntades son una Biblia y conocimiento para poder hablarle de Cristo a la gente. Ahora nuestros deseos son que cuando me vaya bien en el trabajo, vétale, ¿qué tal? Es Cristo el que me ayuda, por eso me ha ido bien. Y usted sabe, ¿no? Todo eso. Entonces las peticiones nuestras comienzan a alinearse con la voluntad de Dios, y Dios no va a dejar cumplir ni una de las promesas, ni uno de los propósitos y ni uno de los sueños que Él ha traído a nuestras vidas. A José le colocó esos sueños, José los habló, y a pesar de todo lo que sabemos que le ocurrió y de cómo el enemigo lo trató de destruir, incluso usando a sus propios hermanos, el Señor cumplió tal cual lo que le había prometido. Entonces sigo aquí leyendo. Cuando nuestra vida es rendida a Jesús, la mayoría de nuestros sueños, anhelos y metas, proyectos, están puestos por Él en nuestros corazones. Aunque no todos. Aunque no todos. Debemos de reconocer nuestra humana debilidad delante de su grandeza y perfección. Reconocer aquella palabra que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?
Y siempre debemos filtrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Todo lo debemos filtrar delante de la oración, hablando con Dios. Y delante de su palabra, Él siempre nos va a instruir. Entonces, la mayoría de nuestras voluntades cuando estamos rendidos a Cristo vienen de Él. Pero ojo, no todas. No todas. Y si nosotros permanecemos en su voluntad, nada ni nadie, ni el tiempo que haya pasado, podrán impedir el cumplimiento de su voluntad y propósito en nuestras vidas. Y este es el tema central de hoy. Yo quiero preguntar si allá atrás se escucha claramente, Wilmer. ¿Sí? Ok. Efesios capítulo 1. Carta a los Efesios capítulo 1. Vamos a leer allí. Este punto se llama nacidos con propósito. A ver, mira al que está a tu lado y dile: nací con un propósito. Ahora dile: tú naciste con un propósito. Y yo les digo: y propósito de Dios. ¿Ok? Propósito de Dios. Efesios capítulo 1 desde el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oído, iglesia, atención a lo que el Señor aquí describe. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pausamos ahí para entender. ¿Desde cuándo te escogió? Ok. Para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió? ¿Para que fuéramos impíos con una pistola? No, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hacemos una pausa y te pregunto, según la palabra leída, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu origen? Sabemos que tu papá y tu mamá y mi papá y mi mamá se unieron y nos dieron a luz. Pero sabemos que dieron a luz a este cuerpo, a este ser humano. Pero ¿quién se encargó de poner el aliento de vida y el espíritu? ¿Y de dónde venía ese espíritu y ese aliento de vida? Es redundar, pero lo hago con toda intención. De Dios, ¿verdad? De Dios. Y aun cuando teníamos ese espíritu muerto por nuestros pecados y delitos, ¿qué pasó cuando Cristo llegó a nuestras vidas y llegó aquel día del genuino arrepentimiento en nosotros? ¿Qué pasó? La Biblia dice que fuimos renacidos, que nacimos de nuevo por medio del Espíritu Santo. De hecho, aquí lo va a decir más adelante. Entonces, ahora dile al que está a tu lado: nuestro origen es de Dios. ¿Lo creen? ¿Lo creen conmigo? ¿Creen la palabra? Venimos de Dios. ¿Ok? Ajá. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó por medio de Jesucristo, que es el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
¿Qué Dios nos está dando a conocer? Lo que para nosotros era un misterio. Cuando yo quería andar en la camioneta, en la finca con la pistola, para mí la voluntad de Dios era un misterio. Para que entiendan, nuestra vida antes y nuestra vida después de Cristo. Para aquel entonces era un misterio. ¿Sí o no? ¿Tú conocías la voluntad de Dios antes de conocer a Cristo? La voluntad de Dios para ti era un misterio, ¿sí o no? Ya no lo conocíamos. Ajá. A ver si encuentro dónde iba. 9. Ajá. Conocer el misterio de su voluntad, gracias, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Número 1 en ese versículo. Cuando fuimos formados en Él allá, desde ese entonces nos marcó con una herencia. ¿Cuántos lo leyeron conmigo? En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Ok? Y luego dice, para el propósito suyo según su voluntad. Lo leímos, ¿verdad que sí? Seguimos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, porque Él dice nosotros los que esperábamos en Cristo y vosotros oyendo el evangelio, porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cuando dice nosotros, está hablando de los judíos, de él como judío y su pueblo judío. Nosotros estábamos esperando al Cristo, al Mesías. Y vosotros, está hablando a los gentiles, que somos todos nosotros, que no somos raza de Abraham, de Israel por carne y sangre. Él está diciendo, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que son las arras de una herencia, el anillo de matrimonio. Este anillo es una prenda que se le llama arras. ¿Qué significa ante la sociedad? Cuando la sociedad me ve puesto este anillo, entiende que yo pertenezco a una mujer. Este anillo es las arras de esa pertenencia, de que pertenezco a alguien. ¿Ok? Las arras en Cristo es el Espíritu Santo. Cuando la gente ve el fruto del Espíritu Santo en nosotros, entiende que pertenecemos a Cristo. ¿Ok? Y esa prenda, que es el Espíritu Santo y su fruto diario en nuestras vidas, es la que nos garantiza que un día heredaremos el reino milenial y el reino de los cielos. Esa es la prenda. Si el Espíritu Santo de Dios cada día te redarguye contra el pecado, te da un fruto del reino de los cielos, de esos dones que Él da, y ese fruto, eso te recuerda que ha sido comprado por un precio. Y por eso dice, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Dios te ha poseído, Dios te ha adquirido, porque después que te hizo y te dio la vida en la tierra, igual que a mí, no le conocíamos y estábamos a espaldas de Él, y envió a Jesucristo y pagó el precio de su vida y su sangre, que es el precio tuyo y mío, para Dios poder decir al mundo de las tinieblas, al reino de los cielos y al mundo entero, poder decir, este es mío y esta es mía. ¿Ok? Estos me pertenecen, son posesión adquirida, nadie me los puede quitar. Entonces, nacidos con propósito. ¿De dónde venimos? De Dios. Y según esa lectura venimos con un propósito en su voluntad. Vamos a vivir por un momento unos ejemplos
que no son filosofías, son historia, ocurrieron en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer allí desde el verso 21. Estamos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hago una pausa. Hace un tiempo, unos ángeles enviados por Dios, lo puedes ver allí en Lucas capítulo 1 y lo puedes ver en los primeros capítulos de Mateo y de los Evangelios, llegaron a hablar con María y luego tuvieron que hablarle a José, Dios a través de ellos. El mensaje era: María, antes de que te cases, sin todavía haber tenido relación sexual con tu marido José, vas a quedar embarazada. Y vas a quedar embarazada de Dios, del Espíritu Santo. Y ese hijo, cuando eso ocurra y nazca, le vas a poner por nombre Jesús, porque Jesús significa el Salvador, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Hace un tiempo, Dios le dijo a una mujer común y corriente como tú, le dijo: vas a tener en tu vientre un hijo sin acostarte con tu esposo. ¿Es esto algo normal o sobrenatural? Ok, Dios le está hablando a una mujer que ahora nosotros fácilmente hablamos de eso porque ya tenemos 2024 años hablando de eso. Pero era la primera vez y la única en la historia de toda la humanidad donde una mujer quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Ok? Sin tener la intervención del hombre. Se le había prometido algo que no sé qué hubiese pasado si nos lo hubieran prometido nosotros. O sea, tratemos de ponernos en el lugar de María, ¿no? Y comience ella a asimilar y a pensar: ok, yo voy a quedar embarazada sin haberme casado con José, mi novio. O sea, ¿cómo? Ok, todo ese razonamiento, todo ese tiempo. Sin embargo, pasó el tiempo y llegó el día. Quedó embarazada y nació Jesús, y estamos aquí. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ok, estuve estudiando y Simeón fue un hombre que vivió aproximadamente 120 años. Era ya un hombre anciano cuando Dios le dijo, como leímos, era un hombre justo y piadoso y tenía comunión con el Espíritu Santo y profetizaba, porque de hecho Dios lo usó para confirmar profecías, allí las dijo, sobre Jesús. Y el Espíritu Santo en comunión con él le había dicho que él no se moriría antes que naciese el Cristo, el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo entero. Que él con sus ojos lo vería. Ese día que José y María van a presentar a Jesús, el Espíritu Santo mueve a Simeón que vaya al templo también. Y cuando va al templo, encuentra que José y María están presentando a Jesús y entiende que ahora Dios le estaba mostrando lo que le había prometido. El Salvador había nacido. Si tú lo miras así ligeramente, no notarás mucha cosa, pero si tú te das cuenta de que este era un judío israelita y que hacía más de 3000 años Dios les estaba profetizando que enviaría a un Mesías, un Cristo, un ungido, un Salvador, que los iba a salvar, a redimir, a rescatar de la opresión. Y que pasaban 10 años, 20, 30, se iba una generación, moría completa y venía otra generación. Y 10 y 20 y 30, 70, 80 años y moría esa generación. Y venía otra y venía otro profeta. Y volvía a confirmar la profecía de Dios a través del otro profeta. Y así fueron, por ejemplo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, todos los profetas. Dios los usó, comenzando por Moisés. Yo no sé si se acuerdan de dónde brotó la agua en el desierto, de la roca. Y la roca era la simbología de Cristo. Y no sé si se acuerdan quién les dio milagrosamente la salvación del veneno de la serpiente con una asta levantada en el desierto. Y esa asta levantada en el desierto representaba a Cristo. Entonces era una expectativa que ya prácticamente para muchos de ellos estaba muerta. Ha pasado tanto tiempo y esta profecía no se ha cumplido. Y el Señor viene y le ministra a un hombre de él, a un llamado Simeón, y le dice: tus ojos van a ver nacer al Mesías tan esperado. Y este hombre, yo no sé qué edad tenía, porque allí no lo dice. Voy a tratar de conseguir a través del estudio de la historia, a ver si lo logran más o menos orientar o decir, ¿no? Pero yo no sé qué edad tenía cuando Simeón recibió por el Espíritu Santo esa profecía. Le dijo el Señor que él lo iba a ver. Lo cierto es que Simeón ya estaba viejo, pero lo estaba esperando. Lo estaba esperando porque yo lo veo en su respuesta. Cuando él ve al niño, lo carga en sus brazos y exclama: ok, Señor. Es como si él pensara: no me puedo morir, estoy viejo, estoy anciano, tengo orden de captura en varios cementerios ya, con esta edad que tengo, pero no me puedo morir todavía. Tú me prometiste algo, Señor. Tú me prometiste que yo le vería nacer
Y yo me imagino él cada día que amanecía poniéndose más viejo y achacoso y no sé, no, quizás como humano él decía, cargo la muerte atrás de la pata de la oreja. Pero tú me diste una promesa, ¿verdad? Y que llegara ese día y ver allí a ese niño que representaba la salvación del mundo entero, que Dios le había dicho que sus ojos le verían. Entonces él exclama: ok, Señor. Se acaba la brega y la lucha diaria. No me puedo morir hasta que no lo vea. Ahora sí, Señor. Ahora sí te puedes llevar a tu siervo en paz. Ahora sí yo me puedo ir tranquilo, porque ahora han visto mis ojos tu gran salvación. Y lo que resalto es la paciencia, la espera y la fidelidad de Dios a algo que promete, que aunque pase mucho tiempo, el tiempo no detendrá lo que Dios ha prometido. Si Él lo ha dicho, eso se hará, eso se cumplirá. Y si vemos a Ana, era una mujer profetisa, y aprovecho este momento. Hay denominaciones cristianas que no le están permitiendo a la mujer de Dios predicar la palabra, no le están permitiendo a la mujer de Dios ser pastora o que ejerza el llamado que Dios le ha dado, el don que el Espíritu Santo le ha dado, porque dicen que no lo puede hacer la mujer, tomando un versículo que está por allá en Corintios, un problema que había en la iglesia entonces. Habían unas mujeres rebeldes, lo he estudiado. Pablo tuvo que intervenir guiado por el Espíritu Santo y detener a esas mujeres rebeldes, a esas que estaban criando el alboroto, no a todas las mujeres. Y en ese momento tuvo que decir: ustedes no les voy a permitir que ahorita hablen en la congregación, como lamentablemente como pastor nos ha tocado a los pastores a veces detener personas porque no vienen por el Espíritu de Dios. Pero no era más que eso, y aquí está una prueba más. Ana era una mujer profetisa, y vaya en qué tiempo. Estoy leyendo todavía en el tiempo de la ley, ¿sabe? Porque apenas Jesús está naciendo, apenas lo están trayendo a presentar al Señor en el templo. Jesús todavía no ha crecido, mucho menos ha hecho el sacrificio. ¿Cuántos entienden? Todavía estamos bajo la ley. Y bajo la ley existía esta mujer, como existieron en otros tiempos esas grandes mujeres de Dios. Yo digo grandes no porque ellas hayan sido grandes, sino porque tienen testimonios grandes de lo que Dios hizo a través de sus vidas, como Esther, como Ruth, como Débora, como Noemí, como muchas de ellas. Entonces, esta Ana era una mujer profetisa de Israel. Dios la usaba para profetizar, y estaba viva en los días que nació Jesús. Esta Ana, por ser profeta, también Dios la había ministrado eso. Y dice allí en donde leímos que desde que dejó su virginidad se unió a su esposo. Apenas duraron 7 años de matrimonio, y a los 7 años de casada enviudó. Su esposo falleció y ya tenía 84 años de ser viuda. Si nosotros sumamos 84 años de viudez y 7 años de matrimonio, son 91 años. ¿A qué edad se casaría con su esposo? Quizás habría que ver la cultura de ellos en ese tiempo, pero quizás fue a los 15, a los 18, a los 20, no lo sé. Pero si decimos 15 por la medida chiquita, estamos hablando de 106 años. Una mujer de 106 años. De Simeón se dice que vivió unos 120 años también. Bueno, esta mujer en su viudez, 84 años, dice, no dejó, no declinó de perseverar cada día en el templo, ayunando, orando, sirviéndole a Dios. Todo el tiempo sirviéndole a Dios. Y Dios lo usaba para profetizar y le servía a Dios. Y los ojos de esta mujer vieron nacer al Salvador y traerlo al templo a presentar. Resalto 2 personas muy ancianas, que por ser ancianas, Dios no les privó de ver la promesa que les había hecho. Y quisiera brevemente recordar a Abraham. Y es que vamos un momento
a Génesis, capítulo 28. Perdón, 18. Perdonan, por favor. Génesis capítulo 18. Y dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los oyó, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del escoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Vamos a hacer una pausa sin perder ese pasaje, por favor. Los ángeles le hablan. Ya se van a dar cuenta qué edad tenía Abraham. Ahorita lo vamos a leer. Cuando estos ángeles le hablan, y ha sido Abraham un hombre de Dios, lo que describía hace un rato, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que servía a Dios, que era honesto, que administraba sus bienes como era lo correcto. Y el ángel les dice algo: según el tiempo de la vida. ¿Cuántos me ayudan a pensar? ¿Qué le está diciendo el Señor a un hombre que está anciano y que el Señor le trae una promesa? Y lo primero que los ángeles dicen: según el tiempo de la vida. El Señor está poniendo lo que nosotros diríamos la piedrita alante, y le está diciendo: te voy a dar una promesa. En pocas palabras es lo que yo puedo describir. Te voy a dar una promesa que va a ser muy difícil que humanamente tú la creas, pero te voy a comenzar diciendo que en el tiempo de la vida, en los años que tengas de vida en esta tierra, esa promesa te la voy a cumplir. No sé cuántos entienden, pero eso es lo que Dios está preparando en el corazón de Abraham y de Sara. Entonces, ¿por qué Dios hacerlo? Yo voy a decirlo con estas palabras, no creyendo que ha sido así. Yo lo voy a decir con estas palabras para que ustedes me entiendan. ¿Por qué Dios hacerlo a última hora? O sea, para mí no es última hora. Conociendo a Dios, sé que fue el tiempo perfecto. Aquí vamos a entender en este momento una de las razones por qué fue en el tiempo perfecto. Una de las razones, pero Dios es tan sabio
que debieron haber sido muchísimas. Pero ¿por qué Dios lo deja para última hora? Cuando, para la gloria de Él, dice el hermano José Picón, cuando ya Abraham está anciano y hace años que Sara está menopáusica. ¿Por qué no lo hizo? O sea, ¿por qué Dios lo hace tan difícil? O sea, Señor, no pudiste cuando teníamos 35, por lo menos, antes de los 40, que los doctores dicen que ya a los 40 y después deberíamos haber tenido nuestros hijos antes, deberíamos. Que ya a los 40 y después un poquito delicado y que no se debería. Señor, no pudiste a los 35. ¿Por qué será que el Señor lo deja para última hora? Y en este momento el Señor quiere que visualices muchas áreas de tu vida que ahora mismo están en espera. Desde áreas triviales como un comedor o un mueble, hasta áreas muy importantes como la sanidad de una enfermedad que te oprime, o como la indiferencia de unos hijos con el Señor, o de un esposo con el Señor, o de una esposa con el Señor, o como una situación económica comprometedora o una situación de deudas. Yo no sé, pero aquello que tú y Dios saben, yo sé las mías y las de mi casa. Aquello que tú y Dios saben, que si pudiera ser sincero y sincera, dirías, imagínate que ya por eso ni oro. 20 años orando por eso. 5 años orando por eso. 10 años orando por eso. Y a esos Dios nos viene a hablar en esta mañana. Y nos viene a decir que todo lo que nosotros queremos en esta tierra tiene su momento de llegar. Tiene su momento de cumplirse, pero que no es ese momento determinado por nosotros. Si fuese determinado por nosotros, yo hubiese salido a manejar un vehículo cuando tenía 8 años. Ya a los 8 años lo prendía, le ponía la primera, le daba para adelante, le ponía el retroceso y le daba para atrás y lo volvía a parar. Papi, ¿cuándo puedo? Ya va, más que tenéis 8 años, muchacho. Si fuera por el tiempo de nosotros, al otro día de haber creído, fuéramos ricos como Salomón. Pero segurito que así como habría venido la riqueza, también la perdición de nuestras almas, porque no sabíamos manejarlo. No habíamos conocido a Dios y cómo someternos a Él. Si fuera en el tiempo de nosotros, si fuera en el tiempo de nosotros, si fuera en el tiempo de nosotros. Y es aquí donde es difícil lo que muchas veces decimos. Y a veces somos un poco sinceros y lo decimos con una expresión no muy agradable. Bueno, que el tiempo de Dios es perfecto. Y sí que es perfecto el tiempo de Dios. Lo que pasa es que nos cuesta aguantar la ansiedad, aguantar la angustia y descansar en que como Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros y Él es soberano, en su tiempo será lo mejor. Según el tiempo de la vida. Si alguien sabe, me dicen qué versículo iba, por favor. 10, gracias. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo:
después que envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, ella se echó a reír como en un son burlón, diciendo: ya nosotros estamos viejitos y nada que ver de aquello. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dice Dios así a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí comienza el meollo de por qué Dios lo deja para última hora. ¿Cuántos van conmigo? ¿Por qué será para última hora? Gloria a Dios por esa última hora, cuando lo entendamos. Esa última hora hoy me da fuerza. No sé cuántos lo entienden. Esa última hora hoy, no importa que hayan pasado 20 años, me da fuerzas para seguir creyendo que pronto vendrá. Que pronto vendrá y que lo que Él ha prometido cumplirá. Y vuelve Dios a hablar: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y vuelve a decir: al tiempo señalado. ¿Cuál fue el tiempo que señaló? Según el tiempo de la vida. Es decir, Abraham, antes que tú y Sara mueran, yo les voy a dar un hijo. A ustedes dos. A tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. A veces después que matamos el tigre le tenemos miedo al cuero. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Ok? ¿Qué pasó? Por dejarlo para última hora, se le pasó el tren a Abraham y a Sara. Por dejarlo Dios para última hora, se le pasó el tren y la esperanza a Israel de ser una nación grande. Pregunto para reflexionar. Hermano, ni la vejez, ni la salud, porque Sara tenía un problema de salud que era estéril, ni las limitaciones nuestras humanas, ni los años y el tiempo, nada, absolutamente nada, con toda conciencia y propiedad lo digo, nada va a detener el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Así que, como aquel día les decía, nosotros relajados, que en su tiempo el Señor cumplirá. Dijo David, vamos a buscar en el Salmo 27. Salmo 27 y verso 13. Aquí el salmista dice algo que nos pasa a todos nosotros, los hijos e hijas de Dios, los seres humanos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? Dile al que está al lado: aquí en esta tierra. La bondad de Dios nos alcanzará. Y dice: aguarda. Esta es la voz del Espíritu Santo en esta mañana. Esto es lo que me ha ministrado. Aguarda, espera a Jehová. Síguete esforzándote, aliéntate en tu corazón y espera a Jehová. ¿Oíste, iglesia? Hermano y hermana mía, aguarda, no te desesperes, no tires la toalla. Persevera, esfuérzate.
Dios sabe que no es fácil para ti. Dios sabe lo difícil que se ha tornado para ti esperar. Pero espera, que muy pronto, el Señor cumplirá su promesa. Y su benevolencia y su bendición nos alcanzará. ¿Cómo dijo Job en toda su calamidad? Y vamos a buscar libro de Job, capítulo 19 y verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Qué cosa, no, mire, no tenía bien presente eso. ¿Cuándo se levantará? Y al fin, dice Job, se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Desfallecemos. En la espera nos cansamos. En la espera nos fastidiamos. En la espera perdemos la esperanza. Perdemos la fe. Pero si no somos capaces de esperar las promesas que Dios ha determinado entregarnos aquí en esta vida terrenal, somos capaces de esperar nuestra redención para la vida eterna. Cuando Jesucristo hizo la parábola de la viuda y el juez injusto, dijo que por la persistencia de la viuda y por no ella agotarse y cansarse, ella logró que el juez le respondiera. Y dijo: ¿acaso si ese juez injusto, ese juez que no le teme a nadie y no respeta a nadie, le responde a esta mujer, acaso Dios no le va a responder a ustedes? Pero Jesús termina esa parábola con una pregunta de reflexión. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? O sea, ¿será que hay gente que todavía está esperando, convencida de lo que no ve, segura de lo que está esperando? ¿Habrá gente en esa posición? Y eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Señor, aunque veo que todo pareciera contrario a lo que me prometiste, no voy a seguir en esa actitud de queja, de incredulidad y de perder la toalla, como por ejemplo, ya ni oro por eso. No, eso es para otros, para nosotros no. Eso es que el Señor sí, eso lo va a hacer con fulano y sultano, pero conmigo no. El Señor te dice: aguarda, esfuérzate, espera. Muy pronto Él lo hará. Muy pronto Él lo cumplirá. Y creo que fue una inyección de Dios a través del Espíritu Santo a David, a Job y hacia todos sus siervos, hoy a nosotros, en medio de su calamidad, decir: estoy deshecho, estoy despedazado. En el caso de Job, he perdido todo, pero yo sé, me queda una esperanza. Cristo vive y se va a levantar por mí. O Él dijo: mi Redentor vive y se va a levantar por mí. Mi Redentor es el que me va a redimir de esto, el que me va a levantar y a salvar de esto. Con estos ojos lo voy a ver. ¿Y acaso no fue eso lo que ocurrió? ¿Acaso Dios no llegó antes de que Job muriera y le sanó y le restableció sus bienes y le devolvió al doble todos los rebaños que tenía y su fin? ¿Acaso no le dio luego otras hijas y eran las más hermosas que habían en toda la tierra? Dios es fiel a su promesa, iglesia. No es justo que tiremos la toalla
ni tampoco nos conviene. Ya hablábamos de Ana y Elcana. Y recuerdo el tiempo esperado por Darwin y Einstein para su hijo. Desde que se casaron, ellos anhelaban tener hijos. Pero si no me equivoco, pasaron 13 años. ¿Están Darwin y Einstein por ahí? Sí están, pero se esconden. No los voy a llamar para el micrófono, tranquilo. 13 años, Einstein. Sí, 13 años. 13 años. Que después de haber pasado, no, sí, bueno, a los 13 años tuvo hijo. No, ya va. Pónganse en los zapatos de ellos. Cuando pasó un año, cuando pasaron 2 años, cuando pasaron 3 años, cuando iban por 5 años y nada. Íbamos caminando para la vejez y nada. Pero Dios, como diríamos nosotros, a última hora, pero no fue a última, por allá anda Isaac justo a tiempo, predicando la palabra de Dios. Es un pastorcito en su casa y donde lo vean, para la gloria del Señor, es un pastorcito. Le mete las cabras en el corral a Darwin y a Einstein. Es uno de los que regula las normas allá, basados en la palabra de Dios. Ellos saben lo que estoy diciendo. Pero bueno, así también le pasó a José y a Keren. ¿Cuántos años tuvieron ustedes, José y Keren? 13 también. 13 años, mira cómo quiere hacer. 17. Gloria a Dios, mi hermano, que me dijo eso. Hermano, de aquí en adelante ustedes forman parte de estos testimonios. Sí. 17 años. Ya va, hermano. ¿Y puede decir lo que dijeron los médicos aquí para que el último oiga? Sí, lo que sucede es que es un testimonio bastante largo, ¿no? Algunos de los hermanos lo conocen, pero es que los médicos decían que era imposible que Yubiri pudiera ser madre, porque ella no, o sea, según ellos era estéril. Entonces una vez, o sea, como le digo, es largo, ¿no? Pero una vez Dios nos usó, o de la manera que Dios lo iba a hablar, el error que estábamos cometiendo, o porque ella no podía ser madre, fue que Dios nos colocó a trabajar aquí en un encuentro con el hermano Jorge Parra y la hermana Oli. Y casualmente la enseñanza que nos tocó a nosotros hablaba algo sobre que en el pueblo de Dios no hay mujer estéril y esto, ¿no? Entonces yo le digo a Dios, Señor, entonces mi esposa no pertenece a tu pueblo. Mi esposa no pertenece a tu pueblo porque ¿por qué dice que es estéril? Y Dios me mostró en lo que estábamos fallando. Yo le pedí perdón, rectificamos porque eso fue un sábado el encuentro. Y el lunes Dios nos habla por medio de la hermana Oli. Y era, o sea, unas palabras negativas que yo venía diciendo hace muchos años. Rectifiqué, le pedí perdón a Dios y inmediatamente mi esposa quedó embarazada. Estábamos en Mérida 3 meses después y no sabíamos que ella estaba embarazada, pero eso fue, o sea, inmediatamente Dios lo hizo. Y nació Noemí, la papita esa. A Dios la gloria, una bendición. Noemí es una bendición. Entonces, los doctores decían que era imposible porque era estéril. Pero Dios decía, cuando arregle la posición del corazón de mis hijos. Yo decía al principio, cuando nosotros nos rendimos y andamos en la voluntad de Dios, nada lo va a parar, ¿verdad? Por eso Dios está procesándonos. Pero 17 años, mi hermano, de espera. Tremendo. Pero ahí están las bendiciones. Ahí está Noemí, ahí está Isaac David, ahí está Keren Victoria, ¿verdad que sí? Y qué tremendas bendiciones. Los 3 son una belleza. A Dios la gloria por ellos. Tú y yo. Así ha sido. Y así será con todos los que nos mantengamos obedientes en la voluntad del Padre. El tren no se nos pasó. Buena noticia, iglesia. El tren que trae los propósitos de Dios para tu vida y la mía no se nos pasó. Abre tus brazos que ahí viene, ahí viene, ahí viene. Muy pronto viene porque el Señor lo ha prometido. Dáselo a Él. Dáselo a Él. Él se lo merece. Y en la parte final quiero ministrarte algunos versículos de las promesas de Dios, porque ¿sabes qué? Tenemos que reconocer que esas bendiciones no nos alcanzarán porque nos las ganamos,
o porque hayamos sido perfectos. De hecho, Abraham y Sara fallaron. En medio de la promesa, Sara se burló de lo que se le prometía. Y luego cometió el error con Agar, y ya lo sabemos. Y Abraham cayó pues en ese error que Sara tuvo, pero el Señor tuvo misericordia, les perdonó y cumplió la promesa que había hecho. Y qué tremendo que entre la promesa estaba que Dios había comprometido con Abraham en bendecir a toda su descendencia. Cuando Dios se lo decía a Abraham, le decía: en la descendencia que te voy a dar en Sara. Y es bastante impresionante, ¿no? Y alentador, digo, por la misericordia de Dios, que a pesar de que Sara y Abraham cometieron un error y Abraham tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara, llamado Ismael, el Señor dijo: y por cuanto Ismael también es hijo tuyo, también a él le bendeciré. Y la bendición de Dios reposó sobre esa descendencia también. Y no hemos visto cómo un árabe donde llega prospera económicamente hablando. A muchos les va bien, trabajan, echan para adelante negocios y cosas. Y es que hay una marca que Dios les estableció, a pesar de que en otras muchas estén mal. Sin embargo, donde Dios ha dado una palabra, hermano, pase lo que pase, pasará el cielo y pasará la tierra. Pero el tema es que la palabra que Dios ha dado a nuestras vidas no pasará sin cumplirse. Sin duda se cumplirá. Y dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54 y verso 10. Pueden ir subiendo los adoradores. Nos vamos preparando. Dice, vamos a leer desde el verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ok, podrán ocurrir muchas cosas, pero la misericordia de Dios no se va a quitar de tu vida y la mía. Y por ello es que la promesa del Señor, por ello y por la fidelidad de nuestro Dios, es por ello que la promesa se cumplirá. Vamos a Génesis capítulo 28. Fíjense esto. Génesis capítulo 28, desde el verso 14. Vamos a leerlo desde el verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Oído, este es el versículo clave, el verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Escuchaste, iglesia? ¿Tú crees que Dios hace acepción de personas y Él es capaz de prometerle esto a Jacob y no a ti y a mí? Quiero decirte que esta misma promesa Dios se la hizo a Abraham, también se la hizo a Isaac. Esta misma promesa Dios se la hizo a Josué, se la hizo a Moisés, y esta misma promesa Dios te la hizo a ti y a mí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13. Ya voy para allá a leerlo. Allí está tal cual, para que entendamos que de la misma manera como Dios ha estado con sus siervos a través de las diferentes etapas de la vida, de la misma manera que han sido cosas que parecían imposibles que Dios cumpliera, cosas imposibles que Dios hiciera para con nosotros, pues Dios las ha hecho, y Dios en tu vida y en la mía también las hará. La única manera, y eso es lo único que debemos cuidar, la única manera que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida y el tren se te vaya, es porque tú le des la espalda a Dios. Y yo creo con firmeza que si estamos aquí en este lugar, no es precisamente para darle la espalda a Él. Creo que hemos venido aquí porque le estamos buscando, porque le estamos adorando, porque le estamos sirviendo, porque queremos caminar de su mano. ¿Cuántos tienen eso en común conmigo? Ok, entonces no habrá forma ni manera de que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Y sigue diciendo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿No fue así con Simeón? Con ese anciano Simeón y con Ana, la profetisa. ¿Y no fue así también con Abraham y Sara? Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la asó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Tú recuerdas que cuando Cristo falleció, aproximadamente, según las escrituras y la historia, aproximadamente alrededor de las 3 de la tarde, hubo un terremoto? Ese terremoto, además de rasgar piedras y terreno, rasgó el velo del templo en dos. Y dice que se hizo oscuro, hubo un eclipse. En ese momento hubo un eclipse como estos eclipses que por unos minutos se tapa la luz del sol, que se hizo tinieblas la tierra por un momento. Bueno, y aquí está hablando cuando Jesús hizo el sacrificio y se rasgó el templo en dos. Es lo que nos dice en Hebreo, que tenemos libre entrada al lugar santísimo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Y aquí, en este encuentro que Jacob está teniendo con el Señor le está hablando de Cristo, le está profetizando, le está diciendo: desde aquí se va a unir el cielo con la tierra, una escalera que su extremo lo tendrá ahí en el cielo y el otro aquí, y vas a ver ángeles subiendo y bajando, ministrando el reino de Dios sobre los hombres. Y Jacob toma una roca. La roca representa a Cristo. ¿Y qué hace Jacob con la roca? La unge. Cristo, el significado de la palabra Cristo es el ungido de Dios. Y Jacob toma una roca y la unge. Está claramente Dios anunciando lo que ocurriría quizás 3000 años después. Y dice: y alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo,
apartaré para ti. En ese momento Jacob iba camino a tierra de Labán, su suegro, y él mismo dice en el día de su regreso sobre 2 campamentos prosperados de muchos animales: Señor, el día que me sacaste para allá, solo llevaba una vara en mi mano, no llevaba más nada. Y me hablaste y me dijiste que me fuera para bendecirme y que me traerías de nuevo a este lugar para bendecirme. Y yo hice un pacto de ser obediente, de que tú fueras mi Dios y de entregar diezmo de todo lo que me bendijeras. Y ahora estoy regresando. El que se fue con una varita, como dicen los maracuchos, con una mano adelante y otra atrás, está regresando sobre 2 campamentos de lotes de animales muy bendecidos por el Dios Todopoderoso. Pero el tema central en este pasaje es que Dios le dijo directamente a Jacob: ve a hacer lo que tienes que hacer y regresa. Yo no te voy a dejar nunca, porque no te voy a soltar hasta que haya hecho lo que te dije que haría en tu vida. ¿Cuántos toman esa palabra para sí? El Señor no nos soltará hasta que haya cumplido todo su propósito completamente. Y quiero darte en este momento, voy a ser como un abogado del reino de los cielos, darte la ley que garantiza esto. Hebreos capítulo 13, la ley espiritual, la ley celestial del reino que nos rige, el reino de los cielos. Hebreos capítulo 13 y verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, no nos desesperemos por buscar aquello que queremos y no tenemos. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y finalizamos. Libro del profeta Habacuc. Y quisiera que leyéramos aquí 2 pasajes. Uno de cómo nos sostenemos en la espera. Uno de cómo nos sostenemos cuando parece que todo va mal. Cuando no hay provisión. Y está en Habacuc capítulo 3 y verso 17. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En los días de la espera, en los días de la necesidad, ¿qué es lo que nos fortalece? Alegrarnos en Jehová, gozarnos en el Dios que es nuestra salvación, sabiendo que en cualquier momento de Él vendrá nuestra salida. Eso nos da fortaleza. Y en el capítulo 2, el verso 3,
y 4 dice, yo quiero que por un momento visualicemos aquellas promesas de Dios, aquellas metas que por tiempo trajiste en oración al Señor y te persuadiste por el Espíritu Santo y su palabra de que eran la voluntad de Dios para tu vida. Aquellos proyectos, aquellas opresiones, aquellas necesidades que estás esperando, anhelante de que el Señor haga algo sobrenatural, haga un impacto y eso cambie para siempre para bien y su bendición se derrame en esas áreas de tu vida. Si te pasa como a mí, deben ser varias situaciones diferentes. Visualiza todo ello y acuérdate del Dios que es tu Padre, que es mi Padre. Es este Dios que estamos describiendo. Es este Dios que una y otra vez ha cumplido a sus siervos sus promesas. Y que aunque estos siervos hayan llegado a una condición humana que razonablemente no están aptos para recibir la promesa, el Señor ha pasado sobrenaturalmente por encima de eso y ha hecho que la promesa la reciban. ¿Cómo podría Mefiboset batallar para que le dieran algo de la herencia de su abuelo Saúl? ¿Cómo podría él levantarse? Si siquiera se daban cuenta que existía, podrían haberlo matado también como a toda su parentela. Además de eso, había quedado parapléjico y inválido, no podía caminar. Pero Dios llega al que tiene menos posibilidad. ¿Y por qué el Espíritu Santo te habla de esto? Porque se meten tus debilidades humanas en tu razonamiento y detienen la fe que te va a llevar a alcanzar aquello que Dios te ha prometido. No podemos mezclar los razonamientos por nuestras humanas debilidades con aquello que Dios puede hacer. Yo no sé cuántos lo entienden, pero lo que Dios va a hacer en nuestras vidas lo va a hacer milagrosamente, sobrenaturalmente. No lo va a hacer con situaciones razonables. El ejército de Israel, Dios nunca permitió que se enfrentaran en contra de sus enemigos con números de soldados parejos. Dios siempre filtró y preparó de que cada batalla el ejército de Israel se mostrara insignificante en contra del enemigo que se enfrentaría, para que siempre y siempre su pueblo entendiera que la victoria la daba Él milagrosamente, sobrenaturalmente. Ese es el mismo Dios que hoy está retando tu carácter, que hoy está retando tu mente, tus razonamientos que no te dejan dormir pensando y pensando y pensando. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no le encuentro pies ni cabeza. Esto no tiene salida. Esto no tiene sentido. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor te dice: deja de pensar y ven y adórame y confía en mi promesa. Porque quien lo va a hacer no es el problema con una ecuación resuelto en tus pensamientos. El que lo va a resolver soy yo, el Dios de los cielos y la tierra, de donde vendrá tu socorro. Y dice: aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, Dios te dice: espéralo, porque sin qué, sin duda. Hoy quizás volvemos a creer. Hoy quizás impactados, ministrados por el Espíritu Santo y su palabra, volvemos a recobrar fuerzas.
Pero mañana, en unos meses, si Dios permitiera que pase el tiempo, yo soy un alcahueta, y si fuera por mí, yo le dijera al Señor: Señor, dáselos ya, bendícelos ya. Pero el problema es que yo soy imperfecto. Mis tiempos son imperfectos. Tus tiempos son imperfectos, pero los tiempos de aquel que tiene el control de tu vida y la mía son perfectos. Él es sabio, Él sabe lo que va a hacer. Entonces, si tardara un tiempo, el Señor te dice: sin duda. ¿Cuántos repiten conmigo? Sin duda. No voy a dudar, aunque pase un tiempo, sin duda. Si es lo que Él ha prometido, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Se enorgullece y se levanta. Y se levanta en contra de Dios. Aunque no grite: estoy en contra de ti, Dios, lo dice con su actitud, diciendo: ¿hasta cuándo voy a esperar? Me cansé de esperar. ¿Hasta cuándo oír lo mismo? ¿Hasta cuándo la promesa y que la promesa? ¿Hasta cuándo? Es un alma que tenemos enorgullecida, que se está levantando contra Dios. Pero cuando esa alma se humilla, cuando esa alma baja los brazos y dice: Señor, hasta que tú quieras, aunque yo lo anhelo ya, no importa, el que sabes eres tú, no yo. ¿Qué voy a saber yo? ¿Dónde estaba yo cuando tú me creaste? ¿Dónde estaba yo cuando tú creaste el universo entero? ¿Dónde estaba yo cuando hiciste cada detalle en el cielo, en la tierra, en el mar? Cuando con tu mano hiciste nuestro cuerpo con cada célula y órgano para que ejerciera su función. ¿Dónde estaba yo, Señor? Y sin embargo lo hiciste perfecto. Asimismo, Señor, yo espero en ti y me alegro en ti. Y aunque por un tiempo tenga que esperar, confío en que sin duda vendrá y que no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me van a perdonar otra vez. Yo lo había dicho el último pasaje, pero faltaba otro. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y verso 35. Hermano, hermana, recíbelo con sencillez y humildad y deja que Dios te dé la fuerza que quizás como yo no tengas para esperar. Confía en que cada mañana, a través de una adoración a Él y una oración, Él lo puede hacer de nuevo. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú y yo no fuimos hechos para caminar unos días en victoria y después volvernos atrás a la derrota. Tú y yo fuimos hechos para llegar a la meta agarrados de Jesucristo. Él nos va a llevar a la meta. Iglesia, buenas noticias. El tren tuyo y el tren mío no ha pasado, viene de camino. Abre los brazos y espéralo, que de Cristo viene. Y el último tren, aquí hay dos trenes que esperamos. Aquí hay el tren que viene con todas esas salvaciones,
con todas esas salvaciones de esas situaciones que tenemos aquí en la tierra. Lo estamos esperando y lo veo venir en mi espíritu y abro los brazos y digo: Padre, gracias, porque pronto lo veré hecho en mi vida. Pronto lo veré hecho en mis hermanos. Veré obras maravillosas tuyas en sus vidas. Tú los vas a sanar de enfermedades. Tú los vas a librar de opresiones. Tú les vas a sanar sus corazones. Tú les vas a proveer y a sacar de las deudas. Tú lo eres, tú eres nuestro Salvador, tú lo vas a hacer. Y esto será el ejercicio que el Señor estará utilizando en los siguientes días de nuestra vida para prepararnos para esperar el tren de los trenes. ¿Y sabes cuál es el tren de los trenes? Aquel que aparecerá en el cielo cuando suene la trompeta, Jesucristo, y nos levante para siempre. Y vuelvo a repetir, al único que se le puede pasar ese tren es aquel que le haya dado la espalda a Él. Pero creo y repito que si estamos en este recinto en esta mañana, es porque no le estamos dando la espalda, sino todo lo contrario. Hemos venido aquí a buscar a Cristo. ¿Cuántos hemos venido a buscar a Cristo? Entonces ese tren es para ti y para mí. Vamos a abrir nuestros brazos y a esperarlo, porque sin duda vendrá y no tardará. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Dios mío, si no nos sostuvieras, hace mucho tiempo hubiésemos desmayado. De hecho, muchas veces desmayamos, pero con tus brazos nos levantaste. Gracias, porque con paciencia nos has sostenido, nos has ido llevando en este mensaje a mi vida, a tu iglesia. Yo te veo a ti diciéndonos: espera, confía, lo he hecho siempre y lo voy a volver a hacer. Y esto me da seguridad, papá, de que te veré salvándonos otra vez de nuestras situaciones, de que te veré levantándonos en victoria y libres para glorificar tu nombre. Señor, te pido que concretes aquella bendición que viene de camino para cada uno de mis hermanos en este lugar. Que concretes por tu misericordia y tu gracia, que tu poder soberano, sobrenatural, redentor, reprenda al enemigo y reprenda todo tropiezo de las tinieblas, y que el reino de los cielos nos alcance, y que tu bendición que baja por esa escalera que mostraste a Jacob en profecía, que viene a través de tu sacrificio, Jesús, para nuestras vidas, que esa bendición baje sobre cada una de nuestras vidas, Señor, y libértanos en nuestra salud, y libértanos en nuestro espíritu, libértanos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Libértanos, Dios mío, para servirte en el ministerio. Libértanos en nuestras familias. Libértanos, Padre mío, te lo suplico, en nuestras finanzas. Tú has prometido, Señor, que nos bendecirás de tal manera que la gente mirará cómo nos prosperarás y nos dirán: bienaventurados, porque seremos tierra deseable. Dios mío, bendice a tu pueblo, a tu heredad, Señor, a los que en Cristo has heredado, que somos parte de ellos. Bendícelos y muéstrales al mundo qué bendición es estar con el Dios vivo y el Dios todopoderoso. Gracias te doy, toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.